Saludamos a todos allí que nos están viendo en cualquier parte de Colombia o también de las naciones. Dios les bendiga. Qué bueno hoy poder compartir con ustedes esta enseñanza del día de hoy, ya que Dios nos está llevando a prestarle atención a lo que Él no solamente nos está diciendo, sino lo que Él ya nos ha dicho. Amén. Lo que Él ya nos ha dicho. Ciertamente la palabra de Dios nos enseña en Juan 16:4 y vamos a ir a esta palabra porque es importante entender lo que el Señor nos ha dicho para que nosotros de esta manera podamos hacer la voluntad del Padre, hacer la voluntad de Dios y poder desarrollar esa vida como hijos de Dios. Juan 16:4, vamos a leerlo aquí en la Reina Valera. Juan 16:4 dice la palabra del Señor. Dice: Mas os he dicho estas cosas, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. ¿Qué nos está diciendo aquí el Señor? Le dice ahí a los discípulos: yo ya les había dicho a ustedes estas cosas, mas yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Por eso, ¿qué es lo que el Señor quiere para nuestras vidas? Que todo lo que estamos viviendo en este tiempo no nos debe tomar por sorpresa, como a Dios nada lo toma por sorpresa y eso es lo que hemos aprendido. Y por la naturaleza que tenemos del Padre, nada nos debe tomar por sorpresa. Jesús, nada lo tomó por sorpresa porque Él no solamente tenía la naturaleza del Padre, Él no solamente veía al Padre, escuchaba al Padre o había nacido del Padre, sino que Él entendía algo. Él no solamente tenía esa naturaleza, sino que él escuchaba atentamente al Padre. Por eso la palabra del Señor nos enseña en Juan 8, mira lo que dice la palabra de Dios en Juan 8:28, dice acá: Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué vemos de Jesús? Jesús, la manera en que hizo las cosas fue porque Él se dejó enseñar por el Padre. Él dice: yo no hago nada por mí mismo, sino según me enseñó el Padre. Sino según me enseñó el Padre. O sea, Jesús no solamente su naturaleza lo desarrolló a vivir la vida del Padre, sino también el hecho de él haber puesto atención a todo lo que el Padre le estaba diciendo. El hecho de entender las palabras del Padre. Y a eso es lo que el Señor nos quiere llevar y a dar a entender hoy. Que este tiempo que estamos nosotros viviendo debemos entender que el Padre ya lo había dicho. Por eso, qué importante es esa atención que estamos prestando cada uno de nosotros. Y con base en esto, quiero empezar esta enseñanza con Lucas 10:38. Lucas 10:38. Mira qué hermosa la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 38. Lucas capítulo 10, versículo 38. Ya muchos lo hemos leído, pero miremos qué es lo que el Señor nos quiere enseñar hoy. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, ¿qué hacía? Oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mira qué hermoso este relato de la palabra de Dios, que sé que muchos ya lo hemos escuchado, sé que muchos lo hemos leído, pero mira cómo nos lleva a entender esto que hoy Dios nos está enseñando. El entender, y valga la redundancia, cómo debemos prestar atención a la palabra del Señor. Vemos aquí el caso de Marta y de María, las dos hermanas, que Jesús llega a su casa,
Pero cuando Jesús llega, dice que Marta tenía una hermana, la cual sentándose a los pies de Jesús oía que su palabra. ¿Qué estaba haciendo María? Oyendo su palabra. ¿Con qué actitud estaba oyendo María la palabra de Dios? Dice que se sentó a sus pies, o sea que en ese momento le dedicó tiempo, se preocupó por escuchar, estar cerca, escuchando, prestarle mucha atención, no solamente a sus palabras, no solamente a lo que él decía, sino de la manera en que él lo decía. Nosotros debemos entender aún que las expresiones, como se nos digan las cosas, ahí es donde debemos entender cómo se nos están diciendo las cosas. O sea que María lo que hizo fue acercarse lo más posible a Jesús para poder escuchar sus palabras, para poder escuchar la enseñanza. ¿Qué nos está llevando a entender esto? Cuando yo estoy escuchando la palabra de Dios, ¿cómo debe ser mi actitud? ¿Cómo debe ser mi interés? ¿Cómo debe ser realmente mi hacer en ese momento? ¿Cómo debo hacerlo yo? Debo hacerlo con la actitud correcta, pero también buscar poder entender. Por eso, qué importante es todo esto. Qué importantes estos medios, qué importantes son todas estas herramientas porque nos ayudan a oír bien la palabra de Dios, a escuchar bien la palabra de Dios. Porque la misma palabra de Dios dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si nosotros tuviéramos ahorita un sonido distorsionado, si tuviéramos en este momento una mala transmisión, que al principio no se estaba pudiendo transmitir, pues no tendríamos la claridad de lo que se quiere enseñar. Pero nuestra atención debe ser de no solamente tener las herramientas adecuadas, no solamente tener el internet, tener una buena banda ancha, como se llame. No es solamente eso, no es solamente tener una buena imagen, sino la actitud. Yo puedo tener buen internet, puedo tener buena imagen, puedo tener buen sonido, pero en este momento estoy en otra situación, mi mente está en otra cosa, mi mente puede estar en otro acontecimiento, mi mente está pensando en lo que posiblemente dijeron las noticias y estoy pensando en ello, o posiblemente como dice aquí, cómo estaba Marta, cómo estaba Marta. Dice el versículo 40 de Lucas 10, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. ¿Con muchos qué? Quehaceres, dice. La PDT dice, pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer. O sea, a pesar de que estaba Jesús en su casa, a pesar de que estaba escuchando la palabra, ella estaba preocupada, estaba ocupada en muchos ¿qué? Quehaceres. No estaba atenta a lo que Jesús le estaba diciendo. No estaba atenta a lo que el Señor les estaba enseñando. No estaba atenta. Estaba muy ocupada. Pero mira que era necesario que ella estuviera allí, atenta. ¿Qué es lo que el Señor nos está enseñando? ¿Cómo hemos estado muchas veces nosotros? ¿Cómo hemos estado muchas veces preocupados? El Señor nos ha hablado, el Señor nos ha dicho. Por eso cuando comenzamos leyendo Juan 16:4, yo ya les había dicho estas cosas para que ustedes crean, para que cuando llegue el momento ustedes crean. Yo ya se los había dicho. O sea que la situación que Marta iba a vivir más adelante dependía de esto, dependía de con qué actitud estaba escuchando la palabra de Dios, de en qué manera, cuál era su deseo, la actitud correcta. Eso era lo que Jesús esperaba de quién, de Marta. Claro, ella quería posiblemente atenderlo bien, quería hacer muchas cosas, arreglar, o posiblemente le cogió la tarde. Le cogió la tarde y entonces dijo, bueno, yo ahí voy a escuchar, yo voy a prestar atención, pero también tengo que hacer mi oficio, también tengo que hacer mis cosas. Hoy en día, ¿cómo el mundo ha estado? El mundo ha estado afanado. Se afanan de un lado para otro. Dice que en los tiempos finales va a haber un correr de aquí para allá. Va a haber mucho afán. Pero aquí, ¿qué es lo que el Señor nos está llevando a entender? Ahorita no tenemos excusas de no escuchar la palabra de Dios. Ahorita no tenemos excusas de no hacer la voluntad de Dios. Ahorita no tenemos excusas de prestarle toda la atención a lo que el Señor nos está enseñando. Porque realmente este tiempo lo ha dado Dios.
Este tiempo el Señor lo ha permitido para que tú y yo escuchemos atentamente su palabra, pero con la actitud correcta, utilizando los medios correctos, gracias a Dios, pero prestándole la atención correcta a lo que Él está diciendo. No solamente decir, yo ya escuché, no, yo puse el video, yo puse la enseñanza, yo escuché Reforma Apostólica con el apóstol Abraham, yo escuché el cuerpo, oh, qué bonito estuvo, sí, ahí estuvo el apóstol Abraham, el apóstol Ronald, el profeta César, oh, muy bonita esa enseñanza, pero de esas enseñanzas que estamos recibiendo, de esas enseñanzas que Dios nos está dando, realmente, ¿qué está quedando en nuestras vidas? ¿Qué estoy entendiendo? ¿Qué estoy realmente yo entendiendo de lo que Dios nos está hablando? Mira que Jesús aquí le dedica tiempo a ellas. Les dedica, ¿por qué? Porque las amaba. Les dedica ese tiempo hermoso de estar en la casa de ellas y mira a Dios tan hermoso como ha hecho que los ministerios han estado en nuestra casa. La palabra de Dios está en nuestra casa. El Señor nos ha venido a enseñar. Pero, ¿qué estamos viendo aquí? La actitud, el afán de María. ¿Cuál fue el afán de María? Ella, pienso yo, sabía que Jesús venía, o posiblemente no, pero ya era un momento, te aseguro que Jesús no llegó a las 5 de la mañana, Jesús no llegó a las 6 de la mañana, Jesús llegó a una hora prudencial donde todo ya debía estar listo, donde todo ya debía estar preparado, esa casa ya debería estar lista y ellas ya debían estar organizadas para recibir lo que Jesús traía para ellas. Pero Marta le cogió el afán. Marta le cogió la tarde, Marta le cogió los quehaceres y por eso Jesús le dice en el versículo 40 dice, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercando, mira cómo le dice al Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dice la BH, la hispanoamericana, Marta en cambio andaba atareada. ¿Andaba como? Atareada. Mira lo que el Señor nos está enseñando. Dios no nos quiere ver atareados ni preocupados, sino atentos a lo que Él nos está diciendo. ¿Por qué? Porque esto tan importante. Ah, no, está ya posiblemente esto yo ya lo había leído, pero miremos cómo tenía que estar ella preparada, porque iba a venir una situación en su vida, en la vida no solo de ella, sino de su hermana, en esa casa iba a venir una situación. Ella de pronto en ese momento no le estaba dando la importancia, pero más adelante vemos, y ahorita lo vamos a ver, cómo la falta de ser precavida, la falta de esa atención, la falta de dedicar ese tiempo a escuchar atentamente al Señor, más adelante le afecta aún en sus sentimientos, aún en una prueba, aún en su forma de expresarse con Dios, con Jesucristo, aún en esa relación tan hermosa con el Padre. Cuando yo no tengo la atención debida a la palabra de Dios, esto me puede llegar a afectar aún con mi relación con Dios y con mi relación con las demás personas. Por eso tú y yo debemos entender que debemos prestar la atención a la palabra de Dios, la atención correcta a la palabra de Dios. Porque mira lo que dice más adelante. Le dice Marta, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Qué bueno tener una amistad con Dios, qué bueno tener una amistad con el Señor, pero aquí Marta le estaba faltando al respeto y diciéndole, dile que me ayude, dile que no me dejes sola. Y mira esta actitud de ellas, allí habían situaciones entre ellas como hermanas, habían situaciones entre ellas como familia, pero Jesús estaba allí sobrio, Jesús estaba allí enseñando lo que debía enseñar. Pero ya habían algunas situaciones entre ellas y uno podría decir, ah, no, eso no pasa en mi familia. Aquí lo vemos, Marta y María tenían
Pero ahí aprovechó, es como cuando alguien le dice, le voy a decir al pastor, le voy a decir a la esposa del pastor. No, esos problemas se tienen que solucionar allí mismo, se tienen que arreglar, pero es la actitud. Miremos la actitud cuando hacemos las cosas en el tiempo correcto, ordenadamente y adecuadamente, vamos a poder disfrutar de las enseñanzas de Dios, vamos a poder disfrutar del tiempo. Mira, este tiempo Dios lo ha preparado. Muchos todavía no han entendido este tiempo, muchos todavía están afanados, están preocupados, dicen, no, yo qué hago, necesito hacer y necesito, pero no puedo hacer porque no podemos hacer. Dice la palabra de Dios, ¿quién por mucho que se afane puede añadir a su estatura un codo? Dios nos está llevando a entender que nuestra dependencia está en Dios, no solo en lo económico, sino que todo se mueve si Él se mueve. Todo se mueve si Él se mueve. Por eso dice la palabra de Dios, clamaron a ellos y Él escuchó su voz y Él dio la orden y los sanó. Él dio la orden y los sanó. O sea, las cosas van a suceder cuando Dios lo determine. Pero tú y yo no podemos añadir, ni siquiera dice otra versión, nadie puede añadir a su vida una hora. Nadie puede añadir a su estatura un codo, un centímetro, por mucho que nos afanemos. Ella estaba afanada, ella estaba preocupada, pero no estaba entendiendo el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos ver. Todavía parece que aún no hemos entendido este tiempo. Este tiempo es para escuchar a Dios, para realmente hacerlo de una manera correcta, de una manera con deseo de escuchar a Dios. Me pongo a pensar, y eso es algo que nosotros debemos entender, cuando yo leía que Jesús resucitó y se reunió con sus discípulos 40 días, 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Yo en ese tiempo pensaba y yo decía, ¿será que como que no tenían nada que hacer? O sea, como 40 días esta gente no trabajaba, estos hombres de qué vivían, pensaba yo, cómo era que podían estar 40 días y... Pero mira, ellos habían aprendido, habían entendido con quién estaban, habían entendido quién era el que les estaba hablando en ese momento. Y te digo una cosa, prestemos mucha atención a lo que el Señor nos está diciendo hoy. Nos está diciendo, porque muchas veces escuchamos su palabra, pero estamos ocupados en otras cosas. Cuando Él nos está, en ese momento los estaba preparando para el establecimiento del reino, para el comienzo de la predicación del Evangelio del reino a todas las naciones. Por eso les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Necesitaba tiempo con ellos, necesitaba dedicarles tiempo. Estaban con Jesús. Estaban con el Señor, ellos lo estaban disfrutando, lo estaban entendiendo y te aseguro que no estaba Pedro diciendo, bueno, pero no, ahorita necesito ir a pescar, no estaba por allá Mateo, no, me toca volver a los tributos, a cobrar el impuesto. Y Lucas no dijo, no, es que por ahí dejé una cirugía pendiente, como él era médico. No, ellos no estaban, ellos ya en ese momento habían tenido un nivel mayor de entendimiento, sabían que con él estaba porque ya habían pasado unos tiempos con él donde alguna vez dice uno de ellos, Señor, ya llevan 3 días y toda esta multitud no ha comido nada. Ahí fue cuando sucedió el milagro de los peces y de los panes y ellos, aún dice que al final llenaron 12 cestas para mostrarles a ellos 12 de que quien estaba con ellos, quien les estaba enseñando era el Señor, o sea que ellos no tenían que preocuparse. Ya en este momento, cuando Jesús regresa de la muerte y se reúne con ellos 40 días, te aseguro que ya había una actitud diferente, ya ellos podían entender que tenían que prestarle atención a lo que el Señor les está diciendo. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Todavía muchos no han entendido este tiempo, todavía muchos podríamos estar afanados, preocupados, claro, pero las cosas podríamos decir, no, es que esto no espera, es que aquello no espera, la deuda aquella no espera, el arriendo no espera. Pero sabes una cosa, no quiere decir que las cosas nos van a llegar solamente por quedarnos de brazos cruzados. Pero ¿sabes en este momento qué hace Dios? Te enseña a esperar en Él.
pero para que aprendas a escuchar su voz, para que aprendamos a depender de Él. No quiere decir que ya no vamos a trabajar, no quiere decir que si tienes una oportunidad de hacer algo no lo hagas ahí desde tu casa o de la manera que tú puedas. Pero el punto al cual voy, no me quiero salir de este punto, es tu dependencia y mi dependencia de Dios. Cuando entendemos el tiempo de Dios, vamos a estar atentos. Y esto es lo que nos dice el Señor hoy, iglesia. Estad atento. Estemos atentos a lo que Dios nos está enseñando. Estemos atentos a lo que Dios nos está diciendo y a lo que Dios ya nos había dicho. Por eso lo decía allí en Juan 16:4. Yo ya se los había dicho para que ustedes crean, para que cuando venga ese tiempo. Ahora nosotros debemos no solamente recordar lo que Dios nos había dicho, sino estar atentos a lo que Dios nos está diciendo. Disfrutemos este tiempo que el Señor nos está dando, pero aprovechémoslo. La palabra del Señor nos enseña, vamos a leer en Efesios, vamos a buscar en Efesios 3:16. Efesios 3:16. Busquémoslo allí juntos para que lo podamos leer. Efesios 3:16, ¿qué dice? Perdón, no es Efesios 3:16. Lo voy a leer, aquí lo tengo en una imagen, pero dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Mira lo que está diciendo el Señor, aprovechen bien el tiempo. Eso es lo que el Señor nos pregunta hoy, ¿cómo hemos aprovechado el tiempo? ¿Cómo ha venido este tiempo pasado? ¿Qué hemos hecho? Dice, aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dice, por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. El Señor nos enseña esto. Es importante aprovechar bien el tiempo, es importante entender los tiempos del Señor. Es importante que si el Señor me está hablando, yo esté atento. ¿Qué pasó con Marta? Marta estaba en otros quehaceres. Yo debo estar atento a lo que se me está enseñando. Yo puedo decir, ok, voy a colocar la enseñanza mientras que lavo la loza. Ay, Dios mío, esta olla está muy pegada, esta olla está quemada. Mañana, amor, mañana hay que comprar acción, hay que comprar la balosa. Ay, tan bonito que está hablando el predicador. Pero estoy en otras cosas. El Señor nos viene a dar este tiempo, por eso dice, aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son ¿qué? Son malos. No sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de qué? Del Señor. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Seamos entendidos del tiempo de Dios. Por eso, cuando vemos más adelante lo que pasa con Marta, y ya lo hemos leído, lo hemos compartido, vamos a buscarlo en Juan 11, Evangelio de Juan, versículo 11. Mira, ya cuando viene el momento de la prueba, ya cuando viene el momento de la prueba, donde lo que ellas habían aprendido tenía que desarrollarse. Y es que lo que tú y yo debemos entender, cuando Jesús nos está enseñando algo, no es para darnos palabras bonitas, no es para que nosotros nos sintamos, ay, qué bonito que habla, ay, tan bonito ese versículo, tan bonita esa enseñanza, ay, me gustó cómo enseñó la hermana tal, cómo enseñó el hermano tal, tan bonito. No, no es solamente que suene bonito, es por qué Dios me está hablando, qué es lo que me quiere enseñar y para qué. ¿Para qué tiempo? ¿Para qué momento? Por eso mira, cuando viene la situación a estas hermanas,
Dice Juan 11:1, perdón, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Mira que en ese momento la situación que se presenta en esa casa es de una enfermedad. Lázaro, el hermano de Marta y María, las amigas de Jesús, por eso dice, lo enseña aquí con varias características, quién era Marta y quién era esta María. María era la que había enjuagado los pies de Jesús con perfume. Marta, su hermana, y Jesús era, dice, mira lo que dice más adelante, versículo 5. Y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Realmente Jesús les amaba. Pero porque Jesús les amaba, les enseñaba. Les enseñaba. En ese momento, ellas creían que Jesús iba a llegar ya, que ya iba a venir porque como era el amigo, porque como ella de pronto, cuando él estuvo acá yo le hice unos panecitos, yo le hice unos pastelitos, yo le hice sus tortas, le hice sus sopas, sus arepas, le hice su mochito, como dicen allá en Guatemala, le hice sus frijolitos. Entonces, no, a él le gustaba, entonces yo ahorita en esta situación le voy a pedir que por favor venga ya. Por eso cuando le mandaron a llamar, dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. O sea, en ese momento ellas querían como entrar en el corazón de Dios, tratar de trabajar sus sentimientos, pero miremos qué es lo que está pasando en este momento. ¿Cuál fue la actitud y la reacción de ellas después de que, de 4 días, de que le mandaron a decir a Jesús que su hermano estaba enfermo, que el amigo al cual él amaba estaba enfermo, que las que la estaban llamando eran sus amigas Marta y María, lo habían atendido tan bien cuando él iba a visitarlas, con las que siempre él podía contar en el momento de ser hospedado. Pero en ese momento, dice, oyéndolo Jesús en el versículo 4 dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Mira lo que dice acá, esta enfermedad no es que para muerte. Y eso es, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y eso es lo que el Señor nos dice. Mira, esta enfermedad, lo que está pasando a nivel mundial, sea cual sea, no es para muerte. Pastor, pero muchos han muerto. Sí, ok. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está enseñando en estos momentos? No nos está llevando a valorar la vida, no nos está enseñando a valorar más sus enseñanzas, no nos está llevando a valorar más lo que tenemos, nuestro hogar, la casa. Cuando hablo de la casa hablo de la familia. ¿Qué tiene más valor en estos momentos? Por eso Él dice, esta enfermedad no es para muerte. Dice la PDT, cuando Jesús escuchó esto dijo, esa enfermedad no llevará a la muerte, al contrario, servirá para mostrar la gloria de Dios y también la gloria del Hijo de Dios. Este es el tiempo donde el Señor quiere manifestar su gloria, pero que estemos nosotros muy atentos a lo que Él nos está hablando, a lo que nos está diciendo. Estar atento. Mira lo que dice la palabra de Dios tan hermoso cuando dice en Proverbios capítulo 4, versículo 20. Busquémoslo. Proverbios capítulo 4, versículo 20. Eso es lo que el Señor nos quiere enseñar. Proverbios capítulo 4, verso 20. Dice, Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas en medio de tu corazón. Mira cómo dice allí, hijo mío, estad atento a mis palabras. ¿Qué es estar atento? No es solamente tener oídos abiertos. La palabra de Dios dice, el que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, ¿qué? Oiga. Pues, es lógico, el que tiene oídos, pues lógico que va a oír. No hay gente que no oye. Pero el Señor dice, el que tiene oídos, úselos, oiga.
atentamente. Dice Proverbios 4:20, inclina, hijo mío, está atento. ¿Cómo tú y yo debemos estar frente a la palabra de Dios? Atentos, atentos. Eso es lo que le faltó a Marta y también en ese momento después, aún María se dejó afectar en parte. Pero si volvemos a lo que estábamos leyendo allí, el Señor nos está llevando a una corrección, de que cuando el Señor nos esté dando la enseñanza a través de cualquiera de los siervos, de cualquiera de las hermanas, nosotros realmente estemos atentos a cada palabra. Aún dice, allí en Proverbios dice, no se aparten de tus ojos, no se aparten de tus ojos. El Señor nos ha permitido estar en varios congresos donde el apóstol Abraham nos ha enseñado. Pero muchas veces no estamos prestando atención. Algo que Dios nos permite cuando podemos ir allá es entender que no podemos perder un minuto, no podemos perder tiempo, de que aún hay momentos donde uno tiene la necesidad de salir por alguna razón, pero uno dice, no, espere un momentico porque yo necesito entender. Si yo me voy a perder. Si el apóstol nos está enseñando, si el pastor nos está enseñando, si la hermana nos está enseñando, prestemos atención a lo que los siervos y las siervas de Dios nos están enseñando. Porque ahí el Señor nos está llevando ¿a qué? A que cuando vengan las situaciones, cuando venga cualquier situación, estemos realmente preparados. Por eso dice más adelante, en el versículo, y vamos aquí adelante, dice en el versículo 5 y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué realmente cuál es la actitud de Jesús? Los amaba. Jesús los amaba. Y eso es algo que nosotros debemos entender. Dios nos ama. Dios ama a toda la humanidad. La palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga que vida eterna. Dios ama a la humanidad. Algunos podrían decir, no, Dios no nos ama, mira todo esto que está pasando. No, Dios nos ama. Dios tiene misericordia, Dios tiene su amor expresado, Él entregó a su Hijo. Y aquí en este momento ellas podrían pensar que porque Jesús no actuó de la manera en que ellas querían que actuara, Dios no las amaba. Seguro, Dios no va a actuar de acuerdo a nuestra manera, Dios va a actuar de acuerdo a su plan y su propósito. Dios no va a actuar porque nosotros se lo exijamos. No, Dios va a actuar de acuerdo a su plan y a su propósito. Por eso dice, y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego le dijo a los discípulos a Judea otra vez. Pero cuando quedó 2 días, se quedó 2 días donde estaba, o sea, no lo hizo inmediatamente cuando ellas lo llamaron, sino se quedó 2 días. Y podríamos decir o pensar, como más adelante Marta piensa y lo dice, miremoslo aquí en el versículo 20, vamos de una vez al versículo 20. Mira lo que le dice Marta, porque él se queda 2 días en el lugar donde estaba. Ya después de esos 2 días le dice a sus discípulos, vamos a Judea. Ahí hubo una preocupación de los discípulos porque dicen, pero Señor, si allá te estaban buscando para apedrearte. Y ahora dices que vayamos allá. Y Jesús les da una enseñanza. Les dice, el que está en la luz, el que está en el día, no va a andar en tinieblas, pero el que anda en la noche, el que anda en tinieblas, tiene temor de andar, o sea, él no estaba inseguro, pero sus discípulos aún tenían que aprender acá. Mira, cuando cada uno de nosotros escuchamos bien la palabra de Dios, no vamos a andar a tientas, sino vamos a andar como la luz, seguros. ¿Cómo debemos estar hoy y todos los días? Seguros de lo que nuestro Padre está haciendo. Más adelante, aún uno de ellos, cuando Jesús les dice, vamos pues, vamos a Judea. Y uno de ellos en su actitud dice, bueno, vamos a morir también con Lázaro. Una actitud pesimista, una actitud de que a pesar que andaba con Jesús, tampoco le creía. Mucha gente andó con Jesús, pero no le creían. ¿Cómo se supo que no le creían? Cuando vino la situación, cuando vino el momento de enfrentar la prueba, cuando vino el momento
de que las palabras que Él les había enseñado tenían que comenzar a dar vida en ellos, tenían que comenzar a desarrollarse en ellos. Por eso aquí dice en el versículo 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mi hermano no habría ¿qué? Muerto. Como enseñó el apóstol, le estaban echando el muerto a Jesús. Mi hermano no habría muerto. O sea, en este momento hay una angustia, pero también hay un reproche. ¿Cuántas veces nosotros le reprochamos a Dios las situaciones? ¿Cuántas veces le reprochamos cualquier situación que estamos viviendo, que estemos viviendo con la familia, con los hijos, con el esposo, con la esposa? Y le reprochamos cuando no tenía por qué haber reproche de parte de Marta. Dice que cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. O sea, ella de una vez iba con una actitud de hablar. María sí se quedó sobria en su casa, se quedó esperando el momento de hablar con él. Pero no fue con una actitud arrogante, una actitud fuerte contra Jesús. Pero Marta sí salió de una vez y llegó y le dijo, te aseguro que no se lo dijo así suavecito, sino Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. O sea, un reproche contra Jesús. Pero mira lo que le dice en el 22. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Claro, ella se acordó de todo lo que Jesús enseñó, o sea, ella era buena para memorizar. Ella era muy inteligente, tenía un desarrollo, podríamos decir, intelectual para aprender versículos, o sea, y le responde a Jesús, ¿sí? Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Ella se acordó de una enseñanza que escuchó allí entre ollas, digámoslo así, entre trastes, entre trapero, entre la barrida. Se acordó que Jesús había dicho eso, yo soy la resurrección. ¿Y tu hermano resucitará? Y él dijo, y ella respondió, sí, yo sé que él resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y te lo digo con la autoridad del Señor. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en Él, aunque esté enfermo, el Señor lo sanará, le dará vida, pero no solamente esta vida acá, sino la vida eterna por creer en Él. Y Jesús le dijo esto, yo soy. O sea, sí le había enseñado que venía un tiempo de resurrección, que iba a haber una resurrección de muertos, pero en ese momento cuando su hermano muere, Jesús le habla de que él va a resucitar. Ella no entiende, ella solamente tenía conocimiento, entendimiento lógico, pero no había comprendido quién le estaba hablando. Y Jesús mismo le dice, yo soy la resurrección y la vida. O sea, en ese momento ella lo que debe entender es que ese era el tiempo de activar esa palabra viva en ella, en su hermana y en su hermano. Ella debía creer a lo que el Señor le estaba diciendo. Pero mira cómo le responde ella, aunque el Señor le ha dicho esto, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive, mira qué hermoso, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahí hay una enseñanza preciosa, pero dice, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Mira, hermano, solamente Dios sabe el día que tengamos que morir, pero ¿cuál es nuestra confianza? Que Él lo dijo. Y recuerda estas palabras, porque el Señor nos lo ha dicho, como lo dijo desde el principio, lo que lo ha venido diciendo a través de los siervos de Dios. Él ya no lo había dicho, y esto ya lo había dicho, y esto no lo vuelve a repetir. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ok, sí, posiblemente solamente Dios sabe el día en que vamos a morir, pero esa muerte no es eterna. Dice, no morirá eternamente, sino que el Señor nos ha dado
esa vida eterna. Sí vamos a morir, algunos puede que alcancemos, esperamos ver la venida del Señor Jesucristo, pero si no, no vamos a morir eternamente. Vamos a poder disfrutar porque eso es lo que Jesús ha dicho. Prestemos atención a lo que Él ha dicho. Entonces, por qué lo que yo debo entender cuando Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios? Porque en todo esto el Señor nos va a dar entendimiento de lo que Él está haciendo. Pero mira, Marta, mira digamos, la consecuencia de no haber prestado atención cuando Él les estaba enseñando en su casa. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Si lo comparo con quiero como entenderlo un poquito más que lo que Marta estaba tratando de enseñar o de decirle a Jesús. Marta contestó, sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que había de venir al mundo. La PDT dice, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que iba a venir al mundo. Cuando yo veo esto, yo solamente veo que Marta está dando una serie de cosas, diciendo cosas incoherentes, como, no quiere decir que no era el Hijo de Dios y que era el Mesías, sino como por salir, sí, yo sé que tú eres el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, el que iba a venir al mundo. Te lo aseguro que su actitud fue una actitud como de que, sí, o sea, todo lo que usted me ha enseñado es cierto, pero ahorita... Y mira lo que dice el versículo siguiente. Habiendo dicho esto, o sea, Jesús, perdón, habiendo dicho esto, Marta, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Mira lo que está pasando con Marta, mira lo que está pasando. Y hasta Marta tremenda. No, no es. Mira lo que puede estar pasando con cada uno de nosotros. Ah, sí, yo escuché que hay que tener fe, yo escuché que Dios es bueno, yo escuché que tantas cosas, pero en el momento de la prueba es donde realmente o son solamente palabras para nosotros, porque cuando Jesús habla, Él da, sus palabras son espíritu y son vida, pero nosotros debemos recibirlas de esa manera. Y dice en este momento que cuando dijo esto Marta a Jesús se fue, lo dejó ahí solo, lo dejó ahí. O sea, como no quiero hablar más, fue y llamó a María y mira, le dice, el maestro está aquí y te llama. En ningún momento veo que Jesús le haya dicho a Marta, ve y llamas a María. No. O sea, su actitud fue, no quiero utilizar una palabra, pero ustedes, una actitud tan grosera, digámoslo así, lo dejó allí y fue a donde María, su hermana, el maestro te llama. Mira que le dice el maestro, no le dijo el Señor, porque ya en ese momento no lo vio como Señor. El maestro está allá, te llama. Tremendo. Tremendo porque la situación que estaba viviendo en ese momento Marta le cambió totalmente su actitud con Jesús, le cambió totalmente su forma no solo de ver a Jesús, sino realmente aquí podía evidenciarse qué ella había aprendido, qué es lo que ella había recibido. No que ella no haya recibido lo correcto, sino con qué actitud lo recibió. Realmente se ve que cuando Jesús iba a su casa, ella no le prestaba el interés, no le dedicó el tiempo, no le dedicó realmente la atención. Y por eso su actitud iba a llamar a María y ya vemos más adelante aquí y ya sabemos la historia, porque la hemos leído. Ya más adelante dice que llevan a Jesús donde estaba. María pues en ese momento también triste le dice, Señor, mi hermano está muerto. Se postró a sus pies, dice el 32. María se postró a sus pies diciendo, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto, ¿qué? Mi hermano, ok, pero con otra actitud se postró a sus pies, Señor, sí, sí, mi hermano, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, sí, seguro. Si él hubiera estado allí, su hermano no habría muerto porque él sabía que esa enfermedad no era para muerte. Pero mira lo que nos está mostrando aquí una mujer sobria, una mujer rendida al Señor, porque acá le dice Señor.
En cambio ya Marta no lo veía como Señor, simplemente como un maestro, simplemente como... Y qué delicado es esto, cómo vemos al Señor. Por eso cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Dicen que unos que tú eres Elías, otros que eres uno de los profetas. Pero ustedes quién dicen quién soy yo. Para ti y para mí, ¿quién es Jesús? Él es el Señor. Y por eso nosotros debemos tener la actitud correcta cuando Él nos esté hablando, cuando Él nos esté enseñando. Tener la actitud correcta cuando venga una situación. Cuando venga una situación y decir, Señor, tú ya lo habías dicho. Señor, este es el tiempo. Señor, en este momento tu nombre será glorificado. Y eso es lo que el Señor está haciendo. En este momento el nombre de Dios es glorificado en todas las naciones. Por eso toda lengua se doblará, dice el Señor, y toda rodilla se doblará, perdón, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es la palabra que Jesús dio se cumple. Toda rodilla de toda nación, sea el que sea, así sea el país que digan nosotros no creemos en Dios, pues ahorita lo creer en el Señor. Es la única opción, creer en el Señor, amén. Y ahí es donde nosotros debemos estar atentos a creer en el Señor. Ahora dice más adelante, cuando Jesús llega y dice quiten la piedra, pero Marta otra vez sale allí, Marta. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele feo y he de ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Cree, cree, mira, ya Dios nos está llevando a algo. Hermano, hermana, y tú que me ves por primera vez, Dios ya nos lleva a creer en Él, ya no hay otra opción, ya no porque no haya otra opción, sino que Jesús dijo que de Él dependen todas las cosas. Dice que fuimos creados por Él y para Él. Todo subsiste por Él, nos movemos, somos por Él, vivimos por Él. Si nosotros estamos aquí es por Él. Todo depende de Él, Dios nos lo ha dicho. Yo soy la verdad, yo soy la vida, o sea, Jesús es realmente, por Él es que subsisten todas las cosas. Pero Marta no lo había entendido. ¿Pero por qué no lo entendió? Porque ella le dedicó tiempo a otras cosas, le dedicó tiempo a sus quehaceres, más no a lo que Jesús le estaba enseñando. Y hoy en día no podemos andar en ese afán, en esa ansiedad, en ese perdernos este tiempo tan hermoso con Él, de poder escuchar su palabra, de poder escuchar su voz, y que los afanes de esta vida nos saquen de lo que el Señor quiere hacer. Mateo capítulo 13, versículo 22 dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Voy a estarlo leyendo en la Dios habla hoy. Dios habla hoy. Dice Dios habla hoy el 22. La semilla fue sembrada entre espinos. Representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Posiblemente ahorita estoy preocupado por el negocio, estoy preocupado por diferentes cosas, pero sabes, cuando tú y yo entendemos que este es el tiempo que Dios nos ha dado para oír su voz, para entender lo que viene, porque ciertamente este tiempo no es en vano, te lo digo, este tiempo no es en vano, este tiempo no es en vano, este tiempo tiene un propósito de Dios y no podemos dejarlo pasar así nomás. Debemos estar, como decía allí Efesios 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos.
Debemos aprovechar al máximo este tiempo. Por eso la palabra de Dios también nos dice, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones. No endurezcáis vuestros corazones, dice el Señor. No endurezcas tu corazón. Deja realmente ese orgullo, esa altivez, ese corazón. Y dice el Señor, les colocaré un corazón nuevo. Necesitamos un corazón nuevo, un corazón transformado, un corazón circuncidado. No, ya no es físico, ya no es algo físico, es nuestro corazón dispuesto a obedecerle a Él. Y dice, y yo les daré un corazón nuevo. Pero es necesario acercarnos a Él con la actitud correcta, con la atención debida, con el entendimiento correcto, para que podamos comprender cada parte, cada suceso, cada situación, podamos comprenderla realmente. Por eso, qué hermoso lo que el Señor nos enseña. Y finalmente, Mateo capítulo 7. Mira que muchas veces lo hemos leído, pero sé en el Señor que hoy tendremos aún mayor entendimiento de lo que el Señor nos dice. Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo 7, 24. Así es. Lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey. Todo lo demás, Él se lo dará a su tiempo. Lucas 12:31. Qué hermoso estos versículos que comparten los hermanos, las hermanas. Como dicen allí en cabal. Lo más importante, qué bueno, que reconozcan a Dios como único Rey, que todo lo demás Él se los dará a su tiempo. Así es. Eso es lo más importante. Y gracias porque realmente antes de leer esta parte que estábamos leyendo, y es importante edificarnos porque el Señor dice, el que tiene salmos de Él, o el que tiene doctrina de Él, el que tiene profecía de Él. Pero ahí en esa parte donde estábamos leyendo, cuando Jesús le dice a Marta, le dice, allí volvamos a Lucas capítulo, no perdamos la cita que ahorita vamos a leer, pero Lucas capítulo 10, versículo 42 precisamente dice, Lucas 10, 42, le dice a Marta, pero solo una cosa es necesaria, y María la ha escogido, pero solo una cosa era necesaria, y María la había escogido. Ahí es donde realmente Marta debió entender, una cosa es necesaria. Yo te digo, y compartimos esta enseñanza hoy, en este momento solo hay una cosa necesaria, y Marta y María escogió la mejor parte. María escogió la mejor parte y no le será quitada. Mi hermano, mi hermana que estás escuchando, tú por primera vez, lo que has recibido no se te será quitado. No se te será quitado lo que Dios te ha dado. Una cosa era necesaria y María escogió la mejor parte. Y María, tu hermana, escogió la mejor parte. Una cosa era necesaria. Si tenemos alguna otra versión, me gustaría que lo leyéramos ahí en Lucas 10:42. Lucas 10:42. Lucas 10:42. Dice, la Dios habla hoy. Pero Jesús le contestó, Marta, Marta, estás preocupada y te inquietas por demasiadas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y la PDT, pero solo hay algo realmente importante. Pero solo hay algo realmente importante. Así es. Pero solo hay algo realmente importante. Mira que en este tiempo es donde podemos entender realmente lo importante. ¿Qué es lo importante? Aún en la economía. No me quiero extender en esto, pero si nos damos cuenta, en este momento, en la economía, ¿qué es lo más importante?
Podríamos decir la comida. Ah, y ahí es donde yo debía haber puesto el negocio de comidas. En lugar el de camisas, camisetas, gorras, yo debí poner, bueno, podríamos así como decir, ah, ya sé que es lo más importante. Pero el Señor está diciendo en este momento, solo una cosa realmente es importante. ¿Y qué es lo que es realmente importante? Escuchar atentamente lo que Dios nos está diciendo. Por eso dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras, mira lo que dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Mira que no es solamente oír, sino hacer. Y eso es lo que ha venido el Señor trabajando con nosotros, oír y hacer. El problema es que yo oiga y no haga. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, dijo, Señor, toda la noche hemos estado trabajando, pero nada hemos logrado, mas en tu palabra lo haré. Pero dice el versículo 26, y habiéndolo hecho, ahí está el punto. No es solamente oírlo, él hubiera podido decir, sí, lo haré, sí, yo lo haré. Mañana tal vez o el fin de semana. No, habiéndolo hecho, dice que encerraron gran cantidad de peces. O sea, habiendo hecho lo que estaban oyendo, recibieron la bendición de Dios. Ahora el Señor lo dice aquí, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no es solo oír la palabra, no es solo oír y decir, "Ah, qué bonita enseñanza y la voy a compartir, voy a escribir este versículo". No, es oírlo y hacerlo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mira lo que dice, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, o sea, vino la prueba, vino el momento de prueba y golpearon contra aquella casa, vino el momento de tribulación, de turbulencia, digámoslo así, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Estaba fundada, estaba fundamentada, o sea, no solamente oyó, sino que edificó sobre la roca, lo hizo, o sea, ya tenía firmeza, ya es un hombre, una mujer con actitud correcta, como debió ser Marta. Marta debió tener en cuenta las enseñanzas de Jesús, que cuando vino la prueba de la muerte de su hermano Lázaro, hubiera creído, solamente hubiera sido parte de ese milagro y no oposición, no colocando palabras necias en su boca, no tomando una actitud necia con su hermana, sino una actitud correcta en ese momento y haber glorificado al Hijo de Dios. Pero dice el versículo 26 de Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Y fue grande qué? Su ruina. Mi hermano, mi hermana, qué bendición entender esto. El Señor no quiere ver nuestras casas en ruina, nuestra familia, nuestros hogares en ruina, o nuestra situación en ruina, no. Dios nos ama. Dios tiene un gran amor por nosotros, pero por eso nos enseña. Pongamos en práctica todo lo que el Señor nos está enseñando. Pongamos en práctica lo que Dios nos ha venido enseñando, para que podamos ser esos hombres y mujeres prudentes, que podamos, no que nosotros lo digamos, sino que aún de Dios podamos recibir esa aprobación y que diga, este hombre edificó su casa, esta mujer edificó su vida, su hogar, sus hijos, sobre la roca, no sobre una religiosidad. Marta lo que estaba mostrando es que se estaba volviendo religiosa. Sabía versículos, tenía buena forma de memorizar. Te aseguro que esos versículos los enseñaba y los decía, pero cuando llegó el momento de la prueba se enredó, no sabía ni con qué versículo justificar su incredulidad. Y eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que realmente nosotros vivamos la vida gloriosa a la cual Él nos ha llamado, una vida firme, una vida estable, un carácter estable, una forma de ser estable, que cuando venga la prueba dice, vinieron vientos, golpearon contra esa casa, pero no cayó, no cayó. ¿Y cómo fue que no cayó? Porque lo que se aprendió lo hizo igualmente.
lo hizo correctamente. Por eso ahorita leíamos Juan 8, 29. Porque el Hijo no hace nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, eso lo hace igualmente. Cuando tú y yo hacemos las cosas igualmente al Padre, nuestro hogar, nuestra casa, nuestra familia, nuestra vida en Cristo está afirmada en Él. Y por eso, mira lo que nos dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Dice el Señor. Mira tan hermoso esta palabra y esta promesa del Señor. Jeremías 29:11, lo voy a leer en la Dios habla hoy, o también le tenemos en la PDT. Voy a estarlo leyendo en la PDT. Mira lo que dice el Señor. Jeremías 29:11. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, Misión Cristiana del Calvario, dice el Señor. Y todos los que están allí escuchando y todos los que creen en Jesús, que realmente creen, no una creer religioso, perdón, utilizo esta palabra, pero no como Marta le pasó, no, un creer como Jesús esperaba. Aún no podemos decir que María lo desarrolló completamente, no, pero Jesús dijo, si crees verás la gloria de Dios. Y Dios dice en Jeremías 29:11, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Esos son los planes de Dios. Mis pensamientos son de bien y no de mal. Son de bendición y no de maldición. Entonces ustedes, dice el versículo 12, me llamarán y vendrán y orarán y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me buscarán y me hallarán cuando me busquen de todo corazón. Qué hermoso el Señor. Vamos a dar gracias a Dios por sus planes, porque Él está haciendo conforme a su voluntad. Démosle gracias a nuestro Padre y declaremos juntos que sus palabras se cumplen. Sus palabras son eternas y sus palabras son realidad. Y esas palabras son firme en nuestro corazón, firme en nuestra vida, asentadas sobre la roca que es Cristo. Démosle gracias, Padre, gracias, porque tus palabras no han sido en vano, tus enseñanzas no han sido en vano. Todo lo que nos has enseñado tiene un día, un propósito, un plan. Padre, gracias, porque tus palabras edifican nuestras vidas, edifican nuestro hogar, edifican la casa, edifican nuestra vida. Aún tu palabra dice, ¿con qué guardará el joven su camino? Guardando tu palabra. Padre, este tiempo es tiempo glorioso, tiempo donde tú ya lo tenías planeado para que cada uno de nosotros escuchemos, cada uno de nosotros estemos atentos a ti y cada uno de nosotros podamos escoger la mejor parte. Y el Señor hoy nos lo dice, escoge la mejor parte, depende de ti, escoge la mejor parte para tu vida. Y tú que escuchas por primera vez, el Señor dice, yo he puesto delante de ti el camino de la vida, para que vayas por él y disfrutes de esa vida. O el camino angosto, el camino que lleva a la muerte, pero tú eres el que escoge. Jesús dijo, yo soy el camino. El Señor lo ha puesto delante de ti. El Señor ya no lo ha dicho. El Señor se está expresando en su amor y hoy nos habla con su amor, con su determinación. Escoge hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Dile así al Señor, dile allí con tus propias palabras que realmente hoy entiendes que Él es el Señor y que solamente Él puede darnos esa vida eterna, esa vida eterna. Por eso Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y por eso te lo digo, no es solamente el orar por nosotros, es orar por los demás. Pero que antes de cualquier situación, aún Dios nos dé la oportunidad para poderles decir esto. El que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. Porque posiblemente muchos están muriendo, pero que llegue el mensaje de Dios a sus vidas antes de esto para que sea una vida eterna con Él. Si tienes un amigo en otro país, si tienes un amigo allí donde la situación está, aún si sabes hablar idiomas, si puedes comunicarte por estos medios con alguien en otro país y le puedes compartir parte de esta enseñanza, es vida para ellos, que crean en Jesucristo, que aunque estén en la situación más difícil en su vida, sea ese ancianito, sea ese abuelito, sea esa abuelita, que no mueran sin Cristo,